Aquí estamos de nuevo, en un sendero en el antiguo lugar, en los viejos tiempos. Bueno, me apetecía hacerlo aquí para cambiar un poquito de aires y para poder concentrarme, porque hoy se trata de responder un montón de preguntas que han surgido a raíz de los vídeos anteriores sobre Wim Hof, sobre todo el último, que ha sido exitazo, ha tenido un montón de visitas, ha funcionado genial y ha gustado muchísimo y ha llegado mucho, que es lo que nos ha hecho más felices a todo el equipo, porque este vídeo participamos todos en la creación del mismo. Así que bueno, muy contentos con el resultado y con muchas ganas de hacer cosas para el sendero, así que poquito a poco iremos subiendo con calma. Me voy a meter directamente en las preguntas, pero antes comentar que, bueno, es obvio, pero yo no soy Wim Hof y yo no soy médico, entonces todo lo que aquí voy a compartir es mi experiencia después de 4 años practicando el método y después de toda la investigación y toda la lectura y, bueno, todo lo que he hecho sobre el método y todo lo que yo he investigado sobre respiración y terapias, etcétera, después de muchos años. Entonces, si tienes alguna cuestión de salud severa, necesitas consultar con tu médico, porque esto no es para nada un consejo médico. Pero un pequeño paréntesis, yo te diría que si consultas con tu médico sobre estas cuestiones, que no sea un médico tradicional, ortodoxo, porque probablemente ni siquiera conozca todo esto, ni siquiera conozca las técnicas de respiración, ni el contacto con el frío, ni unas terapias que, bueno, pues no son tan conocidas en el mundo tradicional, porque quizá no se ha enseñado, no se interesa, pero bueno, médicos como el Dr. La Rosa, que te dejo abajo el canal para que le eches un vistazo, sí que ahonda muchísimo sobre esto, pero desde la perspectiva no ortodoxa. Primera pregunta, primerísima, súper preguntada: ¿se respira por la boca o por nariz? Bueno, cientos de veces se ha preguntado esto. Y a mí siempre me gusta explicar que, bueno, no hay que preocuparse tantísimo por hacerlo bien o mal, porque esto es un camino de búsqueda, y también me gusta hacer el apunte de que, igual que en las artes marciales tradicionales, no se explicaba todo tan al detalle, de manera tan racional, sino que se observaba al maestro y se aprendía por imitación. Bueno, pues igual aquí, ¿cómo lo hace Wim? ¿Cómo se hace en el vídeo que hemos compartido? Bueno, pues es por la boca. ¿Por qué? Pues porque en este caso lo que se quiere es oxigenar al máximo el organismo para que haya más todavía estos efectos que él habla y que hablamos en estos vídeos que hemos hecho sobre Wim Hof. Entonces el objetivo aquí es meter la mayor cantidad posible de oxígeno en el organismo, por tanto, por la boca entra más. Ahora, sí que es verdad que hay muchas prácticas en las que se recomienda respirar por la nariz. ¿Por qué? Pues porque tiene otras ventajas. De hecho, ya hemos comentado sobre esto en vídeos con José, mi maestro de Qigong y artes marciales, etcétera, que cuando hay un exceso de fuego, por ejemplo, sí que queremos sacarlo por la boca y respirar por la boca, pero si queremos conservar la energía y beneficiarnos de otras cuestiones, de otros mecanismos que tenemos, pues entonces sería por la nariz. Pero en este caso, como lo que queremos es oxigenar al máximo, se hace por la boca. ¿Y cómo lo hace Wim? Lo hace por la boca, ¿no? Entonces, bueno, pues por la boca. Después, una pregunta muy común: ¿cómo es la respiración? ¿Cómo se hace? ¿Es clavicular? ¿Es costal? ¿Es profunda de vientre? ¿Cómo es? Bueno, pues él habla en muchos lugares de una respiración que es más como una ola o respiración completa, es decir, hinchamos el vientre, después costillas y después ya, bueno, subimos hasta arriba para llevar energía hacia arriba y después volvemos, es decir, deshacemos el camino andado, es decir, primero tripa, costillas y después pecho. Pero realmente aquí él dice que es que no te preocupes tanto, que no hay que preocuparse por hacerlo bien, todo correcto, todo muy mental, muy cerebral, sino que relájate y coge la cantidad máxima posible de oxígeno para llegar a nivel celular. No te preocupes tanto, solo respira. Él dice, solo respira, no hay que preocuparse tanto. Y es que esta es una cuestión muy común en nuestra cultura occidental, que es que nos preocupamos tanto por saberlo todo al detalle, todo muy bien medido, con cuadros, con esquemas, con todo muy mental, que al final se pierde el propósito de esto, que es abrir una puerta hacia una parte no tan consciente nuestra. También otra cuestión muy importante, que creo que es un gran error en este método y en muchos, y es que debemos convertirnos en nuestros propios maestros. Es decir, nos preocupamos tanto porque alguien nos enseñe cómo se hacen las cosas. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo se vive la vida? ¿Cómo se hace todas las cosas, ¿no? Al dedillo, explícame lo que yo no lo sé hacer. Pues que al final perdemos la esencia misma de la vida, que es que nosotros recorramos el camino. Entonces, en este método, como en cualquier otro, creo que es importante que seamos nuestros propios maestros, nuestros propios gurús. Y a mí me gusta mucho, cuando descubro un nuevo área, una nueva técnica, lo que sea, me meto de cabeza y empiezo a buscar, a probar, a experimentar yo mismo
cómo entiendo yo el método o cómo entiendo yo esa práctica, qué cosas veo que son las más potentes, las menos potentes, cómo funciona esto, cómo es aquello, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago aquello. Entonces me parece que es mucho más importante, en vez de preocuparse por hacerlo todo según el libro, que practiquemos y que seamos nuestros propios maestros y que nosotros descubramos el camino. Y esto es un tema que me he encontrado un montón de veces con cantidad de preguntas de gente muy preocupada que quería saber hacerlo perfectamente. Entonces esto yo creo que rompe un poco el propio objetivo de la cuestión en sí, del método en sí, o de la vida en sí. Pero bueno, sí que es verdad que es importante a la hora de realizar la respiración, es decir, cómo se hace la respiración, que no haya tensiones, que no haya forzamientos, que no haya como... Es decir, si vamos observando, a mí me pasa, ¿no? Por eso me gusta hacerlo tumbado, que si estoy tensando, si estoy bloqueando, si estoy contrayendo partes de mi cuerpo, pues entonces no funciona tan bien y siento que no tiene el mismo efecto. Entonces, importante que tengamos la intención de hacerlo bien, oxigenando profundamente, pero que no haya tensiones, que no haya como... Porque entonces creo que con esa tensión e incluso ese estrés muscular no estamos cumpliendo el propósito, que es penetrar hacia adentro, ¿no? Ir hacia adentro, oxigenar profundamente, sino que haya relax para que todo pueda circular bien en nuestro cuerpo, tanto oxígeno como energía como sangre. Entonces, como digo, a mí me gusta tumbarme y entonces voy tratando de respirar al máximo posible, pero sin que eso conlleve forzar. De hecho, me suele gustar imaginarme como si fuese una ola, que esto muchas técnicas se utilizan, ¿no? Es decir, como si la respiración no terminase, pero llega a un punto álgido y después llega abajo, pero tampoco termina y vuelve a llenar, es decir, como... Pero que no sea como... Como digo, con imitación y con observación yo creo que se aprende mucho más. Es decir, me gusta que no haya como un forzamiento, sino que sea como un... Bueno, unos apuntes para cómo se hace la respiración. Y otro pequeño apunte, bueno, es importante que recordemos la respiración costal. ¿Por qué? Pues porque realmente ahí es donde está la magia de la respiración, cuando conseguimos hinchar las costillas. Porque muchas veces o solo llenamos tripa o solo llenamos clavícula. Entonces, importante que... recordemos llenar las costillas. Después había personas que preguntaban si en apnea hay que echar todo el aire, hay que forzar y echar todo el aire. Y no, él dice que hay que coger la máxima cantidad de aire posible, por eso llenar todo, pero luego dejar salir el aire. Bueno, eso de... y de... hacer un poquito eso, él lo hace en el curso, porque realmente cuando hace los ejercicios de estiramiento, él estira con la respiración. Entonces, esa pequeña retención lo que ayuda es después a llevar el oxígeno más profundo todavía. No es necesario y hay que hacerlo con cuidado, yo creo, para no forzar, que no sea como un... y tener toda la respiración muy forzada, pero sí que es verdad que esa pequeña retención permite como... luego llegar más profundo, y él lo explica en el curso. Pero no implica forzar, es decir, no es como... Es decir, no hay que echar el máximo aire posible, sino que él dice que no, que simplemente dejes salir el aire. Déjalo salir y luego sí que... cojas la máxima cantidad posible de aire. Pero no hay que complicarse, solo respira, respira. Entonces... Otra pregunta, si estoy resfriado, ¿puedo hacer el método? Y aquí ya lo mismo, cada uno debe ser su maestro, porque según cómo estés constipado, depende del país, ¿no? En Argentina no se dice constipado, según lo resfriado que estés, te convendrá hacerlo o no, pero en general todo el tema de oxigenar el cuerpo viene genial para las enfermedades. ¿Por qué? Pues porque muchísimas de las enfermedades que tenemos vienen porque no estamos bien oxigenados, porque tenemos falta de oxígeno, porque no está habiendo oxidación y por eso, ciertos medicamentos no ortodoxos que son muy perseguidos, como se cuenta en el libro de la salud prohibida, que es muy prohibido, pues puedes investigarlo y verás cómo el tema de la oxigenación, y en muchos estudios científicos por muchos médicos se sabe que el tema de no estar bien oxigenado, pues crea un ambiente ácido que después
con las toxinas, etcétera, es propicio para cantidad de enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, como han dicho muchos médicos, un cuerpo bien oxigenado no puede tener enfermedad, así que todo el tema de la oxigenación cuando estamos resfriados o cuando estamos malos, etcétera, para mí es una clave fundamental. Y yo cuando noto que a lo mejor me ha venido mucho estrés o noto que hay algún virus por ahí batallando, yo hago a menudo, varias veces al día, las técnicas de respiración para estar muy oxigenado durante todo el día. Y para mí es magia. Ahora ya, pruébalo, comprueba con tu experiencia y si te sirve, pues genial. Ahora, el tema de la exposición al frío sí que creo que es un poquito más complicado, sobre todo si no estamos acostumbrados a hacerlo. Si no estás acostumbrado a hacerlo y el cuerpo ya está batallando con un virus, quizá no sea recomendable forzar y meterle más carga todavía al cuerpo, porque la exposición al frío es un poquito de carga, sobre todo si no estás acostumbrado. Entonces, tienes que saber tú, tienes que evaluar si te conviene hacer exposición al frío. En mi opinión, cuando ya estamos muy resfriados, muy constipados, muy malos, ¿no? Quizás es una sobrecarga que no es necesaria. A mí me suele gustar más pues, una exposición al calor, como sauna, ¿no? Y también respiraciones y meditación. Pero ya debes evaluarlo tú, porque sí que es verdad que si no estás demasiado resfriado, una exposición al frío puede reactivar, e incluso mucha gente lo dice, que le ayuda a cortar el resfriado. Pero debes evaluar tú y ser tu propio gurú, ser tu propio maestro. También muy interesante, muchas personas decían que si es menos potente si lo hacemos en interior que en exterior, en la naturaleza. Y yo sí que he probado las dos cosas, sí he probado sesiones en grupos, sesiones individuales, en interior, en un lugar, en otro lugar, en exterior, y en exterior me encanta. ¿Por qué? Pues porque básicamente el aire que hay es diferente, la energía es diferente. Estar bajo un árbol, estar en una pradera, estar en contacto con el suelo, bueno, es muy diferente. Entonces, si lo puedes hacer, a mí me parece una buena idea. Ahora, si hace mucho frío y no estás acostumbrado, etcétera, etcétera, es importante que tengas cuidado, que te arropes o que tú seas tu propio gurú, de nuevo, porque puede que sea un shock demasiado fuerte y que te baje mucho la temperatura, si no estás acostumbrado, etcétera. Aquí, un error muy grande en este método es que no hay que forzar. No hay que forzar, es una exposición gradual a todo esto, muy poquito a poco, porque el cuerpo de partida no está acostumbrado, igual que si nunca corremos, nunca salimos a correr, no iríamos a hacer una maratón de 40 kilómetros el primer día. Pues aquí es lo mismo, entonces muy poquito a poco. Así que en cuanto a interior y exterior, sí, yo incluso en grupo he notado mucha más energía y en exterior que en interior y yo solo. Pero aún así, en interior si lo puedes hacer, pues perfecto. ¿Cuántas veces al día hay que hacer las respiraciones? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas sesiones? ¿Dónde? ¿Cómo respiro? ¿Abro los ojos? ¿Dónde pongo la lengua? Está bien, pero esto yo creo que es camino de descubrimiento de cada uno, aunque es un poco contradictorio si estoy haciendo un vídeo de preguntas y de errores, bueno, pues que diga que al final que cada uno se responda. Aquí yo voy a compartir mi experiencia, pero lo mismo. Cada uno tiene su camino, cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene sus cuestiones, ¿no? Entonces BIM lo dice, hazlo tantas veces como tú necesites. En principio, con una vez al día sería suficiente, pero puede, como me ha pasado a mí, que por alguna razón tienes más estrés, tienes menos energía, estás empezando a cultivar ahí un virus o una infección o lo que sea, entonces necesitas hacerlo 2 o 3 veces y no pasa nada, puedes hacerlo. Ahí lo mismo, sé tu propio maestro, tu propio gurú, pero en principio con una vez pues sería suficiente. ¿Y cuándo hacerlo? Porque mucha gente pregunta ¿cuándo hacerlo? Pues él recomienda que lo hagas cuando quieras, pero lo puedes hacer por la mañana y así ya estás todo el día con una energía diferente porque has activado, ya no necesitas estimulantes, además has limpiado el cuerpo, etcétera, etcétera. Cuando estoy en la ducha fría, ¿necesito seguir haciendo las respiraciones? Bueno, ellos son muy claros al decir que no hagas todo esto, no hagas las respiraciones, si estás en el agua o si estás en cualquier cuestión que pueda implicar peligro si pierdes la conciencia. La conciencia porque puede que te quedes como en un estado de total relajación que incluso puedes llegar a dormirte. Entonces, no lo hagas si estás sumergido en agua porque, bueno, es peligroso. No lo hagas si estás conduciendo. Entonces, siempre hazlo en un lugar controlado. Lo puedes hacer sentado, lo puedes hacer tumbado. A mí me gusta más hacerlo tumbado porque me parece que la energía circula más y es como a mí más me gusta, porque me puedo relajar más, porque me puedo concentrar más en la respiración, en cómo la llevo, en cómo llevo la energía, etc. Pero lo puedes hacer sentado también si así te ayuda a no dormirte o a estar más concentrado. Ahora, sí que es verdad que cuando tengo que exponerme al frío y es muy frío, puede ser hielo o puede ser una ducha en invierno, bueno, pues me gusta hacer las respiraciones antes porque me ayuda a estar ya predispuesto, me ayuda a concentrarme, me ayuda a estar en otro estado mental, energético, para hacer frente a ese reto que es la exposición al frío. Y quizá hay veces que mientras me meto, por ejemplo, en una piscina helada, bueno, pues me gusta hacer al menos una respiración o dos para yo controlar ese impulso del cuerpo de ¡ay, ay, ay!
que al final es eso, es la respiración. Entonces yo la controlo de manera consciente, así que sí que me gusta hacer un poquito de técnica de respiración cuando estoy entrando en el frío, pero no la continúo haciendo mientras estoy en el frío, a no ser que lo necesite, porque, bueno, aparte de que me puedo marear, es peligroso, estoy en el agua, pues no es recomendable como dicen ellos. Hago un pequeñito paréntesis para comentarte que no sé si te has dado cuenta de que el canal no está monetizado. Hace mucho que no monetizo, que no habrás visto publicidad en los vídeos, aunque fue recientemente cuando desmoneticé también los vídeos antiguos, los más viejos, pero ya ningún vídeo está monetizado, no hay publicidad y lo hago así porque también lo hice en el canal de Rumenweb, me gustó mucho la experiencia y es que prefiero que este proyecto, El Sendero, se sustente con el libro que escribí hace un tiempo, que tengo ya ganitas de escribir más cositas. Lo puedes encontrar aquí en elsenderoderuben.com, abajo te dejo enlace, en formato audiolibro y versión digital. Este libro ha funcionado muy bien, se ha difundido mucho por el boca a boca porque apenas hablo de él, pero si te interesa seguro que alguien en los comentarios puede dejar su opinión y como digo no está en versión en papel porque de momento prefiero no tenerlo, ya que este proyecto es digital, aquí lo tienes narrado por mí en audiolibro y también escrito por mí en versión digital, así que si alguien quiere encontrar secretos, historias y su camino y apoyar este proyecto a la vez, pues ahí abajo tiene el enlace. Vale, ¿tiene beneficio en cualquier situación escolar o en personas que tienen TDAH o síndrome de déficit de atención? Bueno, aquí lo mismo, yo no soy psicólogo, yo no soy médico, pero mi experiencia es que como esto está oxigenando a nivel profundo, por supuesto que ayuda. Y en el vídeo que tuvimos con Bim, en la entrevista, él nos contaba que, por supuesto, las capacidades mentales y de concentración aumentan. ¿Por qué? Pues porque normalmente solemos estar en desequilibrio emocional y energético. Y bueno, yo mi opinión personal, totalmente personal, es que el déficit de atención se ha extendido, se ha expandido como si fuese una enfermedad, pero realmente creo que es un desequilibrio a muchos niveles en nuestra sociedad actual y que sí que hay ciertas personas que tienen este síndrome, pero como dicen incluso muchos psicólogos, es un porcentaje minimísimo, ¿no? Incluso algunos directores de colegios con los que yo he hablado. Minimísimo, o sea, muy, muy, muy pequeño y aún así se puede tratar de ciertas maneras. En otros casos, yo, bueno, incluso he dado clases a niños con estos síndromes y realmente lo que había era un problema familiar, ¿no? Un problema emocional y energético. Entonces, por supuesto que esto puede ayudar, porque te ayuda con todo el tema de desequilibrio hormonal, todo el tema de estrés, ansiedad, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Así que por supuesto que puede ayudar, en mi opinión. ¿Qué tipo de meditación hay que hacer? Bueno, pues lo mismo, aquí cada uno pues necesitará un tipo de meditación, pero en mi opinión, mis tipos de meditación preferidos son las meditaciones en las que no hay que hacer nada, porque hay muchas personas que cuando meditan, bueno, pues se ponen así. Y es como que están haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces, para mí eso es al contrario de lo que significa la meditación, que es el no esfuerzo. Es decir, para mí meditación es literalmente no hacer nada, no intentar nada. Entonces, cuando estamos en el día a día haciendo tantas cosas, hay veces que es complicado estar en ese estado de total presencia, aunque creo que cuando llegamos a estar en esos estados de total presencia en el día a día, realmente no es necesario meditar, no es necesario sentarse a no hacer nada, porque ya estamos siendo presentes. Así que cuando no conseguimos eso en el día a día, para mí ahí es cuando la meditación es muy potente, porque nos permite, bueno, un ejercicio, un entrenamiento de estar en presencia. Entonces no hay que hacer nada, simplemente es estar. ¿Que te vienen pensamientos? Pues bueno, quizás es el momento de pensar. ¿Que te viene pues una relajación y vas sintiendo las partes del cuerpo y te apetece recuperar un poquito el contacto con tu cuerpo? Bueno, pues genial. Pero si no, simplemente es estar así. Y estás en el mundo y estás como el gato que mira la madriguera del ratón, ¿no? Esperando a que salga. Estás simplemente. ¿Que se te va la cabeza? Pues bueno. Pero eso nos ayuda a entrar en otro estado de conciencia, que realmente las técnicas de Wim Hof son herramientas para poder ir más profundo, para poder conectar con nuestra parte más profunda y para ello necesitamos estar en otro estado de conciencia, de vibración, que no es ondas ahí beta, ¿no? Del día a día, sino un poquito más profundo, alfa, etc. Pero sí que es verdad que como se crea mucha energía en este método, con las respiraciones y con el frío, a mí me gusta mucho hacer meditaciones energéticas. Es decir, si yo hago algo activamente en una meditación, es una recirculación energética y un reequilibrio energético. Lo más típico cuando estamos en el día a día en nuestra sociedad tan estresados, pues es que la energía está aquí arriba y hay bloqueos por abajo. Bueno, pues para mí simplemente la órbita microcósmica, es decir, recircular un poquito la energía y sentir cómo va cayendo por olas, ¿no? Esto te dejaré un vídeo sobre la órbita porque, bueno, creo que es algo súper potente que todos al menos tengamos un poquito de contacto con ello y en las culturas ancestrales taoístas y demás, pues estaba súper detallado. Entonces, básicamente, pues cuando ya
identificas por dónde circula la energía en el cuerpo en esta órbita, bueno, pues vas visualizando cómo va bajando la energía y va llegando a ciertos lugares. Y muchas veces lo que hago simplemente después de las respiraciones es sentir dónde hay más energía o dónde está faltando. Entonces pues la voy llevando para allá. Pero también la meditación en este caso sirve para reconectar. Es decir, todo lo que Bim me está diciendo es que estas herramientas sirven para reconectar nuestras capacidades, nuestra habilidad de, con la mente o con otras partes quizá, controlar lo que ocurre aquí, las emociones, la bioquímica, todo lo que ocurre en este cuerpo. Entonces la meditación profunda sirve para eso, para entrar en otro estado de conciencia y reconectar, y que podamos realmente sentir lo que ocurre en nuestro cuerpo, entenderlo y poder usarlo guiando nosotros el mando, es decir, guiando nosotros el barco, no que ocurran cosas sin que sepamos qué está ocurriendo, estrés, ansiedad, miedo, emociones, la muerte, las parejas, todo eso, ¿no? Pero bueno, es que sobre la meditación, bueno, se podría hablar muchísimo, pero básicamente estas son las pinceladas que yo daría. ¿Cuál es la secuencia ideal de las prácticas del método? Es decir, primero respiraciones, luego exposición al frío, luego meditación, ¿o cómo? Bueno, lo mismo, creo que no hay que obsesionarse y que cada uno sea su propio maestro. Es decir, si a ti no te encaja todos los días por la mañana hacer todo, bueno, pues no pasa nada. Yo creo que, como él dice, estas son herramientas para poder conectar con nuestra parte más profunda y conectar, como él dice, ¿no?, con nuestras habilidades dormidas. Entonces, mientras durante el día a día estén estas prácticas, genial. Para mí ese es el objetivo. Siempre que me ducho, aunque no me ducho todos los días, bueno, pues me ducho con agua fría, ya está, no me obsesiono. Entonces tengo contacto constante con el frío. O si me baño en agua helada, bueno, pues por lo menos 1 o 2 veces a la semana me baño en agua helada porque es lo que me pide el cuerpo, pero siempre que me ducho, con agua fría. Y empiezo con agua fría, ahora hablamos un poquito de esto. Ahora, siempre me gusta a mí hacer las respiraciones antes de la primera comida del día, es decir, en ayunas, porque me ayuda como a desbloquear, a seguir limpiando, y aprovecho esas horas de ayuno, porque yo suelo comer 2 veces al día, entonces ya habrán pasado por lo menos 15, 16 horas desde la última comida, así que con las técnicas de respiración, pues como que doy un último impulso para activar el cuerpo, para limpiar, para sacar toxinas, para reactivar un poquito, y además porque la comida me sabe muchísimo mejor después de hacer ejercicios de respiración, porque todo es como más... los sentidos se agudizan, ¿no? Entonces es como lo suelo hacer. Y después, a lo largo del día, me gusta hacer el ejercicio de meditación. Pero tampoco me obsesiono con que todos los días tengo que hacerlo, sino que voy sintiendo, porque hago muchas cosas durante el día. También hago ejercicio, hago también técnicas de respiración de trance consciente, como ya he contado en el canal, hago muchas cosas. Entonces, según lo que necesite en el día, lo hago. Pero prácticamente todos los días me doy estos ingredientes para ir controlando, para exponerme al frío, para hacer los ejercicios de respiración y también para que haya conexión profunda con meditación o con otras técnicas o terapias que te permitan conectar y que te permitan ir a un nivel más profundo, a un nivel de conciencia diferente, o de vibración, o frecuencias mentales. Ahora, hay muchas personas que prefieren hacerlo por la mañana para tener, como digo, toda esta energía muy positiva durante el día y afrontar el día de manera muy diferente. Y es que esto funciona muy bien, entonces puedes hacerlo si tienes la oportunidad. Pero hay personas que prefieren hacer la ducha fría por la noche. ¿Por qué? Pues porque el agua purifica mucho y porque te puede quitar todo el estrés por medio de meter, pues como dice él, ¿no?, la dopamina, etcétera, etcétera, por el contacto con el frío, y entonces pues la melatonina puede acceder y entonces puedes dormir mejor. Entonces, bueno, si te sirve para dormir mejor, puedes hacerlo por la noche, pero si prefieres hacerlo por la mañana, las duchas frías, para estar mucho más activo y no necesitar cafeína ni nada de esto, pues también puede ser una opción. O puedes hacerlo 2 veces al día, porque el agua limpia mucho si es lo que necesitas en un día concreto. Es que lo mismo, cada uno ya que sea su maestro. ¿Es suficiente con ducha fría o tiene que ser agua helada con hielo? Bueno, pues aquí lo mismo. Cada uno tiene que ser su propio maestro y saber en qué momento de su proceso con el método están para saber si con agua fría de la ducha es suficiente o necesitan algo más. Por ejemplo, si estás empezando con el método, para que no haya una exposición forzada al frío, claro que con la ducha fría puede ser suficiente. Entonces, poquito a poco, pues vas exponiéndote. Incluso él recomienda que sea al final de la ducha, es decir, empiezas con agua caliente, toda la que quieras, y terminas con agua fría. ¿Cuánto tiempo tiene que ser y cuánto de fría debe estar? Bueno, pues ya lo que cada uno necesite. Si al principio te cuesta horrores, empieza con 5 segundos. 5 segundos de agua fría. Después 10 segundos, después 20 segundos, después 30 segundos, después 1 minuto. Él lo va contando así, que empieces, bueno, él dice por medio minuto, empieza por 15 segundos, después medio minuto, después 1 minuto, pero puedes empezar poquito a poco. Después ya, a mí me gusta mucho más empezar con agua fría, porque realmente tienes que hacer pues, ese enfrentamiento con ese estímulo y ese control mental, ¿no?, de lo que ocurre en el cuerpo, que como ya contaba en el último vídeo que hice de mi experiencia después de 4 años con el método, creo que esa es la clave, ese clic de control
de la mente sobre el cuerpo. Entonces, meterte directamente en agua fría sin ninguna ayuda, por decirlo así, pues es más complicado, necesitas estar más en conexión. Así que todo esto es súper gradual, poquito a poco. Primero al final de la ducha, menos tiempo, luego más, y luego empiezas directamente con la ducha de agua fría y después, si ya te resulta poco, entonces puedes probar con el agua helada. Pero realmente con las duchas frías ya tienes una herramienta súper potente. Si tienes acceso a agua helada, pues entonces genial. Pero tampoco hay que obsesionarse con no, es que está a 3 grados y tiene que estar a menos 3 grados porque si no, no es lo mismo. Bueno, no hay que obsesionarse porque, como digo, creo que esa obsesión quizá tenga consecuencias más negativas que, bueno, pues ducharse con un poquito de agua más caliente y ya está, con 3 grados más caliente. Y también muchas personas dicen, oye, ¿y cómo hacemos cuando estamos en un lugar que en verano hace calor y el agua de la ducha no sale tan fría? Y lo mismo, creo que no hay que obsesionarse. Aquí pasa eso, ¿no? Y tanto el agua afuera como el agua de la ducha no salen tan frías. Pero bueno, sale fresquita. Y mi opinión es que también es interesante sentir las estaciones según el lugar en el que estemos. Es decir, en verano no está tan fría el agua, bueno, pues nos duchamos con ese agua más templadita. Pero luego, a medida que va pasando el tiempo, va llegando el frío y el agua cada vez está más fría. Entonces, poquito a poco, de manera gradual, nos vamos exponiendo de nuevo al frío. Pero vamos sintiendo las estaciones. Y a mí eso me parece más natural. Pero bueno, quizá hay personas que necesitan tener un congelador con agua helada donde se puedan meter completos, porque donde viven pues siempre hace calor. Entonces, bueno, pues es una opción. Si no, también puedes directamente hacer hielos en un congelador y meterlos en un barril, en un sitio pequeñito. Bueno, hay diferentes maneras de poder acceder a agua helada. También en los balnearios, en las saunas los tienen. Normalmente las aguas de deshielo, en las montañas, etcétera, pues también suelen estar muy frías, en los ríos, los lagos, etcétera. Entonces, que cada uno vaya encontrando la manera de tener una exposición regular con el frío, pero no hay que obsesionarse y decir, no, es que si no es todos los días no vale. Si es todos los días es mucho mejor, pero 2 o 3 días en semana es mucho mejor que nada. Entonces, lo mismo, exposición regular, constante al frío y los beneficios están ahí. Ahora, creo que un error muy grande es tener una exposición al frío forzada y exagerada. Con esto me refiero que muchas personas no están acostumbradas y se meten de golpe en una piscina helada con hielo y después, como no están acostumbrados, su cuerpo no se calienta y entonces se quedan fríos durante 1 hora o 2 horas. Y claro, muchas personas pues se resfrían y se ponen malas. Así que, como él mismo dice, exposición gradual, es decir, poquito a poco. Si es la primera vez que lo haces, quizá con duchas frías como te comentaba y después te vas metiendo en el hielo, pero pueden ser 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, porque sí que es verdad que a mí al inicio, por ejemplo, me costaba mucho más entrar en calor después y podía estar 1 hora, 2 horas en frío, es decir, con el cuerpo frío. ¿Qué ocurría? Pues que era mucho más fácil que me pusiera malo. Entonces, esa no es la cuestión no es forzar, sino poco a poco despertar las habilidades del cuerpo y poco a poco ya verás como de repente el cuerpo se calienta mucho más rápido y mucho más fácil, y a mí es lo que me pasa. Yo antes no podía meterme en una piscina helada y entrar en calor solo, necesitaba cierta ayuda, pues estar un ratito y después hacer un ejercicio o meterme en una ducha caliente o una sauna o lo que fuera. Pero ahora yo me puedo meter en agua helada y después salgo y enseguida entro en calor y no necesito ninguna ayuda, porque poco a poco he despertado todo eso en mi cuerpo. Entonces, importante que no forcemos y que no nos quedemos mucho tiempo después sin entrar en calor. Si vemos que no conseguimos entrar en calor, entonces ponemos un remedio. Ahora, también preguntaban qué ocurre con las mujeres que tienen la regla, es decir, ¿pueden hacer el método si tienen la regla? Y bueno, ya respondieron varias personas diciendo que sí, que por supuesto, pero te voy a leer cuáles son las contraindicaciones, es decir, los casos en los que ellos dicen que no debería hacerse el método. El primero es con mujeres embarazadas, es decir, no recomiendan hacer el método a mujeres embarazadas porque por el fenómeno de hormesis, bueno, puede que para la mujer para la madre tenga beneficios, pero quizá es algo muy estresante y muy fuerte para el bebé que está dentro, entonces no se recomienda para mujeres embarazadas. Tampoco se recomienda para personas que tengan hipertensión medicada. Lo mismo, aquí si tienes contacto con un médico que practique la medicina de manera no ortodoxa, pues puede que te aconseje hacerlo de determinada manera, con cuidado y de manera muy progresiva, muy gradual, pero bueno, ellos dicen que no se recomienda. Después también con personas con epilepsia, porque puede crear pues, un brote. Entonces, importante lo mismo, depende de tu nivel de epilepsia, de los problemas que tengas, puedes hacerlo a lo mejor de manera súper flojita, pero siempre consultando pues, con tu médico o con quien consideres. Después tampoco se recomienda para personas con problemas cardíacos no tratados. ¿Por qué? Pues porque esto realmente es un ejercicio cardiovascular potente, interesante, sobre todo el tema del frío. Entonces,
Lo mismo que si tienes un problema cardíaco, no te irías a correr durante 1 hora y media a la montaña. Bueno, pues aquí es lo mismo, porque tienes todo este ejercicio cardiovascular muy potente que puede que cree algún problema. Así que lo mismo, si no está tratado, no hagas esto. Si está tratado y está vigilado, bueno, pues te puedes dejar aconsejar por esta persona que practica la medicina de manera no ortodoxa, un médico, bueno, un doctor, quien sea. También preguntaban sobre niños, si lo pueden hacer los niños o también son de este grupo de personas a las que no se les recomienda el método. Y aunque BIM no dice nada en concreto respecto a esto y no hay, bueno, pues estudios científicos respecto a esto, allí estuvimos en la entrevista con él y un familiar suyo, creo que era la hija de su sobrino o algo así, estuvo 5 minutos en el agua helada sin problema y él diciendo que ellos son los que vienen con toda la energía y con todas las habilidades y no están dormidas y se pueden despertar siendo tan pequeños, ¿no? Pero lo mismo aquí, pues los progenitores de este niño e incluso los médicos, si lo practican de manera no ortodoxa, pues se pueden decir si este niño puede realizarlo o no. Esto no es ningún consejo médico, pero mi opinión es que no se debe forzar. Es decir, que si un niño no está acostumbrado a nada de esto, pues no es positivo que se meta en una piscina helada porque, bueno, puede no estar acostumbrado, puede ser demasiado fuerte, igual que, por ejemplo, en las saunas, que se recomienda, pero muy poquito, muy suavito, para que no sea muy forzado. El tema de la respiración es lo mismo, pero en mi opinión, igual que es súper ventajoso y positivo que los niños hagan ejercicio, creo que es clave, es fundamental a muchísimos niveles. Creo que aquí hacerlo de manera consciente y prudente es súper positivo porque la oxigenación es beneficiosa para cualquier ser humano y también la exposición al frío para acostumbrar al organismo a que no pasa nada, está bien, puede resistir muchísimo más de lo que piensas, pues me parece que es muy positivo. Pero bueno, lo mismo, aquí han venido algunos amigos cuyos hijos de 3 o 4 años se han metido en la piscina helada sin ningún problema y tan contentos, incluso les ha encantado, y hay otros que piensan que es muy peligroso y no han querido meterse ni siquiera en una piscina que en verano estaba pues a lo mejor a 18 grados. Entonces ya depende de cada uno es el maestro y gurú de sus hijos. Por tanto, yo creo que una mujer con regla, incluso según lo que han dicho varias personas en los comentarios por su propia experiencia, en los vídeos anteriores, se puede beneficiar mucho. De hecho, ya lo he hablado con varias mujeres, pero se ha normalizado que hoy día las mujeres tengan mucho dolor en la regla y tengan que tomar pastillas, etc. Y yo creo que no es lo normal. Así que yo creo que estas prácticas, hechas de manera consciente, de la misma manera, siendo vuestras propias maestras y gurús, según cómo estéis, pues podéis ir haciéndolo poquito a poco de manera gradual y yo creo que puede tener muchos beneficios porque, bueno, puede que haya ciertos bloqueos ahí por ciertas experiencias pasadas, emociones, etcétera, que hace que en las partes bajas, en los chakras, pues haya ahí ciertos bloqueos que crean mucho dolor y, bueno, es un tema que da para muchos vídeos y muchas conversaciones, pero yo creo que sí que puede beneficiar y muchas personas lo han corroborado en los comentarios. También muchas personas preguntaban que cuándo ya estoy preparado para meterme en el agua helada, cuándo es el momento y lo mismo, tú lo sabrás después de haber hecho una exposición gradual. No hay que tener miedo, es poquito a poco, no pasa absolutamente nada por meterse en agua helada. El problema, como te digo, es si te quedas 2 horas con mucho frío en el cuerpo, ahí ya sí, pero por eso, al ser gradual, cuando tú te metas en el agua helada, como lo habrás hecho progresivamente y sin forzar, tu cuerpo reaccionará y podrás calentarte y entrar en calor mucho más fácil después de que salgas. También había personas que preguntaban, ¿puedo hacer las respiraciones sin entrar en el agua? Es que no me gusta lo del frío. ¿Puedo hacer lo de las respiraciones sin meditación? Claro, se puede hacer y también tendrá sus partes positivas, pero no es lo ideal porque es uno de los pilares, y aquí son 3 pilares. Entonces, el miedo, yo me encuentro, claro, como aquí a casa vienen muchas personas de muy diversa índole, bueno, pues hay personas que entran con una mentalidad y un talante y otras con un miedo atroz y en general todas siguen el mismo patrón. Y lo que hay es un miedo, es miedo. Nos han dicho que esto es peligroso, nos lo hemos creído, nos han dicho que no somos capaces de meternos en agua helada o nos hemos dicho a nosotros mismos que nosotros no somos capaces de meternos en agua helada porque yo soy muy friolero, porque yo nunca me he podido hacer con esto. Y son cuestiones mentales, bloqueos, creencias limitantes que tenemos. Todos pueden hacerlo, todos podemos hacerlo. Entonces solo es cuestión de hacerlo gradualmente, poquito a poco, igual que no podríamos quizá correr 20 kilómetros de golpe si nunca hemos salido a correr, pero si empezamos a salir todos los días, pues de repente podemos correr incluso más de 20 kilómetros. Y lo mismo con la meditación. Hay que observar mucho, hay que observarse a sí mismo. ¿Por qué estamos diciendo las cosas? ¿Es por un condicionamiento? ¿Es por miedo? ¿Es una realidad? Entonces, en general, todas las personas que me encuentro que nunca han tenido contacto con el frío, todas tienen ese bloqueo de que piensan que no son capaces, no, es que yo con el frío, no, es que yo con el frío. Todas tienen los mismos patrones, los mismos. Así que es cuestión de perder el miedo, quitarse los bloqueos,
quitarse todos esos personajes que nos han ido metiendo y saber que somos capaces, pero solo hay que enfrentarse y reconectar, como dice Bim, con nuestras habilidades más profundas. Y es una pena hacer solo uno de los pilares y no los otros, porque son súper potentes, así que sin miedo. ¿Dónde está el límite para durar en el agua helada? Bueno, no hace falta forzar. Sí que Bim, en su cumpleaños, cada vez que cumple un año más, bueno, pues se va quedando tantos minutos en el agua helada como años cumple, es decir, 60 y pico minutos. Pero no hace falta. Yo he llegado a estar en el agua helada pues 5 minutos y pico, un poquito así, y está bien porque es muy potente y es más fuerte que estar un minuto, pero no hace falta forzar. Él dice que con 2 o 3 minutos es suficiente porque el cuerpo ya se ha acostumbrado, se ha tenido que adaptar a ese estímulo, a esa situación de frío extremo. Entonces con eso es suficiente, pero no hace falta forzar y muy poquito a poco. Cuando sientas que es suficiente, puedes salirte de la piscina. Si quieres que un poquito más, puedes hacerlo, sabes que puedes, aunque quizá hay resistencias, bueno, pues te quedas. Pero con 2 o 3 minutos es suficiente. ¿A qué temperatura debe estar el agua? ¿A -1, -2, -3, -4, a 10, a 5? Bueno, lo mismo, creo que no es importante esto. Son herramientas para poder abrir y destapar las habilidades profundas que tenemos respecto a nuestro cuerpo, nuestro ser y nuestra vida. Entonces, no es tan importante si tiene -10 o -5 o -3 o 0. Si a ti te sirve para enfrentarte a un estímulo duro, fuerte, para que tu mente se sobreponga sobre tu fisiología, ya está, con eso vale. Si no te sirve con la ducha fría porque es muy calentita, porque ya estás acostumbrado, bueno, pues entonces prueba a ponerte un poquito de hielo en una bañera, o prueba a irte a un río, o prueba a irte a un glaciar, o lo que sea, lo que tengas a tu alcance. Pero no creo que haya que obsesionarse con medir la temperatura del agua helada. ¿Cuándo se deben hacer las flexiones? Porque Bim recomienda que hagamos flexiones, en su curso lo explica, después de las rondas de respiración. Entonces hay personas que se preguntan, ¿cuándo tengo que hacer las flexiones? ¿Después de la tercera ronda? ¿Después de la cuarta? ¿Después de la segunda? Bueno, realmente creo que no es tan importante. Si con 3 rondas te vale y sientes que ya ha sido suficiente respiración, sientes el hormigueo, etc., y después te sientes genial después de hacer las respiraciones, bueno, 3 rondas y hacer las flexiones después de la tercera ronda. Si sientes que ya 3 rondas son poco y que necesitas un poquito más o que ese día en concreto necesitas más, bueno, pues puedes hacer 3 rondas y al final de la cuarta hacer las flexiones. También me han pedido que armase un cuadro, un esquema de cómo hacer todo, pero creo que lo mismo, no hay que obsesionarse. Además, ellos tienen su aplicación que es gratuita, abajo te la dejo para que la puedas seguir sin problema, pero creo que la clave es los 3 estímulos, es decir, las 3 técnicas para poder reconectar, para poder llegar profundo y para poder sacar las habilidades que tenemos, es decir, contacto con el frío, respiración, mucha oxigenación y llegar a partes profundas, y después meditación para reconectar, para ver realmente de cerca qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Esas son las 3 cuestiones, y que cada uno investigue y profundice, porque luego hay mucho más, hay muchas más cosas, y él mismo va contando cómo va profundizando y hay mucho más que descubrir. De hecho, eso le pregunté en la entrevista. Entonces, poquito a poco, esos son los 3 ingredientes, todos los días, poquito a poco, y ya verás cómo ahí está el cambio. ¿Qué pasa si ya no sentimos el cosquilleo? Que antes, cuando empecé, tenía ese cosquilleo que me encantaba y como, y ahora ya no lo siento. Bueno, no pasa nada. Suelen decir que cuando estamos menos oxigenados y con más acidez y con más bloqueos y con menos equilibrio, más cosquilleo sentimos, nada más empezar las respiraciones. A mí ya no me da el cosquilleo, incluso aunque esté 4 o 5 rondas, no me da el cosquilleo y no pasa nada, porque ya, bueno, nuestro cuerpo de manera asidua está más oxigenado, está mejor, está en más equilibrio. Para tener ese cosquillo necesito hacer una de las sesiones de CTB, de respiración de trance consciente. Te dejo abajo vídeos si no tienes ni idea de esta temática, porque son brutales, a mí es lo que más me gusta en cuanto a respiraciones. Entonces tengo que estar un buen rato haciendo las respiraciones para sentir el cosquilleo, pero no es necesario, o sea, no hace falta. Si viene, genial, si no, no pasa nada. ¿Qué se hace con la lengua cuando respiras? Bueno, como la respiración es por la boca, no haces nada, porque no puedes respirar con la lengua puesta en el paladar, por ejemplo, como sería para hacer la órbita microcósmica. Entonces, bueno, cuando son respiraciones por la nariz, etcétera, otras prácticas, sí que hay posiciones concretas de la lengua, pero aquí en este caso no hay que hacer nada, simplemente respirar, oxigenar, respirar, solo respira, como dice él. ¿Qué ocurre con personas que tienen asma? Bueno, pues no es una contraindicación, como ya has visto antes, en los casos que hemos visto que no había que hacerlo, no estaban las personas con asma. Y sí que es verdad que yo conozco personas que tienen asma y les han recomendado que hagan ejercicios de respiración. Ahora, depende, lo mismo, hay que ser tu propio gurú, tu propio maestro, depende del nivel de asma que tengas. Es muy grave y en cuanto empieces a hacer algo de respiración
te sienta fatal, bueno, pues entonces no lo hagas, o empieza con otras cuestiones, o de manera muy progresiva, muy gradual, muy poquito a poco. Pero sí que es verdad que incluso en los comentarios ha habido personas que han dicho que con asma les ha venido genial hacer esto, y habría que ver realmente cuál es la causa de ese asma, es decir, de dónde viene, porque los médicos tradicionales te dirán, no, es por genética o por algunas cuestiones, pero ya sabemos que hay muchos más ingredientes en esta ecuación, entonces habría que investigar de dónde viene. Pero en la experiencia de personas que han tenido asma sí que puede ser muy práctico. Ahora, si es grave, no hagas esto solo, siempre con alguien que te pueda ayudar si te da algún ataque o lo que sea, y si eres muy propenso a los ataques, entonces quizá incluso hazlo muy poquito a poco o con la guía directamente de tu doctor o tu médico para que, si conoce estas prácticas, te diga cómo puedes hacerlo. Como digo, todo esto no es consejo médico, yo hablo de la experiencia que tengo y de las personas cercanas porque al final estamos rodeados de terapeutas en nuestra vida y creo que es muy potente que cada uno investigue hasta dónde puede hacer de estas cosas porque a la gran mayoría de personas le va a beneficiar. Bueno, ya va quedando poquito, vaya pedazo de vídeo, ¿eh? Hay que sumergir la cabeza en la inmersión en el frío. Bueno, habrá personas que te digan que no, que es muy peligroso, pero realmente creo que lo mismo, no es tan importante, pero a mí sí me gusta hacerlo, porque bueno, en la cabeza hay un montón de circulaciones de todo tipo, sangre, neuronas, etc. Entonces, ese estímulo del frío, lo mismo, permite meter oxígeno a nivel muy profundo y por tanto tiene muchos impactos. De hecho, tu percepción cambia cuando te metes en el frío durante mucho tiempo. Bim habla en algunas entrevistas de experiencias que ha tenido que van más allá de lo sensorial después de haber estado mucho tiempo metido en el frío, incluso hasta la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que tiene sus partes positivas, pero si te duele mucho, hazlo muy poquito a poco, porque hay personas a las que les duele mucho meter la cabeza en el frío. Hazlo muy poquito a poco, lo mismo, de manera gradual. Y en muchas ocasiones, si no lo sientes, pues no es necesario. Con que te metas hasta el cuello, como Bim hace en muchas ocasiones, se mete hasta el cuello y listo, ya tienes una exposición al frío muy potente. Pero después hay otras ocasiones en las que se mete directamente, se tira a un lugar con agua helada, entonces se mete hasta la cabeza y no hay problema. Yo me he metido, bueno, siempre que hago contacto con el frío, pues me meto hasta la cabeza y si estoy en la ducha, con el agua fría, pues también me mojo la cabeza entera. Vale, había personas que preguntaban para qué sirve exactamente la respiración y otras para qué sirve exactamente la conexión con el frío. Y esto ya se ha tratado en los vídeos, entonces en la entrevista se habla de ello, en el vídeo que hago primero sobre Wim Hof también se habla de ello, en el segundo que hice también se habla de ello, pero bueno, para resumir mucho, tiene tanto beneficios físicos como no físicos, quizá energéticos, emocionales, mentales, psíquicos. Entonces, a nivel físico, bueno, está claro, el tema del contacto con el frío hace que entrenemos el sistema cardiovascular, lo cual es súper potente porque se empieza a nutrir y a oxigenar mucho más todo el cuerpo a nivel celular, mucho más potente. Bueno, hay muchas activaciones de muchos sistemas en el contacto con el frío, también en el contacto con el calor, por eso nosotros aquí en invierno hacemos sauna y después frío, o directamente frío y después sauna. Y hay mucha literatura respecto al contraste frío y calor, muchos terapeutas dicen que es de lo mejor que puedes hacer para el cuerpo, ese contraste. Entonces el tema del frío, bueno, beneficios físicos tiene muchos y después el tema de la superación de los miedos, el tema de la reconexión, el tema de que básicamente las habilidades del cuerpo de someterse a situaciones extremas, bueno, hace que reactivemos un montón nuestros sistemas de defensa, nuestro sistema inmune, ayuda a muchísimas cosas, pero bueno, es tanto que remite a los otros vídeos. Y el tema de la respiración, lo mismo. Oxigena a nivel profundo, lo cual tiene muchas implicaciones, cambia el nivel de pH, nos volvemos más alcalinos, por tanto el cuerpo se hace mucho menos ácido, también se activa el sistema linfático, el tema de limpieza, toxinas, etcétera, funciona mucho mejor y te da mucha más energía y te da un subidón de ganas de vivir, básicamente. Otro error muy común que me encuentro es meterse en el frío en estado de lucha, es decir, las personas que entran a hacer realmente ahí no está sirviendo el frío, por muy fría que esté el agua, sí que mejor que nada lo es, ¿no? Pero realmente yo creo que lo bueno, lo potente de esta exposición al frío es cómo reconectamos con nuestras habilidades más profundas y cómo nos podemos sobreponer a cualquier situación en la vida y nosotros controlamos qué es lo que ocurre en el cuerpo. Por tanto, si estamos en estado de lucha, entonces, bueno, pues sí que estamos sometiéndonos al frío, en contacto con el frío, el cuerpo ya va a ir reaccionando, pero la reacción del cuerpo y de la mente son totalmente diferentes a cuando y nos metemos. Y observas, el frío duele, ¿eh? Y estás ahí tranquilo y dices, wow, pero consigues como distanciarte de ti mismo y de las sensaciones que estás teniendo y por tanto hay una parte como más sabia y más elevada de ti que está en control.
y que no le afecta tanto lo que está ocurriendo. Entonces eso lo puedes exportar a todas las áreas de tu vida. Por tanto, no tiene nada que ver entrar así, entrar con control, entrar con esa especie como de distancia que te permite observar lo que estás viviendo, a estar totalmente apegado al dolor. ¡Ay, ay, ay, guau! Porque ahí es como no hay esa observación, no hay ese control, no hay esa recuperación de las habilidades y no hay pues esa parte nuestra más elevada de nosotros que está controlando lo que ocurre, sea lo que sea el frío, sea un accidente, sea una muerte, sea lo que sea. Entonces yo creo que ahí está la clave, por eso es tan potente. También preguntan cuál es el máximo de rondas que se pueden hacer y no hay máximo. De hecho, ya he contado que en las sesiones de respiración de trance consciente puedes estar 1 hora, 2 horas. O en el vídeo de respiración holoscópica que hicimos con mi amigo y profe Miki, ahí es 1 hora, bueno, mínimo 1 hora, respirando al máximo sin parar. Entonces no hay problema. Lo único que puede ocurrir es el tema de la tetania, que básicamente es que por el tema de la oxigenación y los cambios de CO2, oxígeno, bueno, pues se pueden tensar algunos músculos y además, bueno, Bim nos contaba en la entrevista que según el nivel de bloqueo de la persona y los traumas que tenga, pues le pasa eso, como decía él, que a mí me hizo mucha gracia cuando luego vi ya en la edición, que te puede dar como ese estado como de que te puedes quedar agarrotado, ¿no? Por eso no es interesante forzar, y si vas a hacer algo muy intenso como estas sesiones que te cuento, es más interesante que las hagas con alguien que pueda guiar y que esté guiando la sesión, como hace Miki, ¿no? Pero no hay máximo de rondas. Yo puedo hacer 6, 7, 8 rondas. Yo hago las sesiones de CTB, de respiración de trance consciente, aquí en casa y no hay ningún problema, porque sé dónde están mis límites y soy mi propio gurú. Si veo que me está dando algo extraño o que puede estar dando un bajón de azúcar o algo así por alguna cuestión muy particular, bueno, pues paro. Entonces voy con mucha calma y siendo mi propio maestro. También preguntan, ¿antes de una actuación es recomendable hacerlo antes de ponerse ante el público? Y aquí yo no lo recomendaría, porque cuando lo haces muy potente esto, te quedas como un poquito como si estuvieras ahí como un estado de total dicha y como de desconexión a veces con lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, no, cuando vas a una actuación o una ponencia o lo que sea, necesitas estar totalmente concentrado y en tierra, yo es lo que opino. Pero sí que es verdad que un rato antes sí que te puede ayudar a calmarte, a bajar la ansiedad, a bajar el estrés, a tener energía, a estar como alegre y contento y sin miedo, ¿no? Entonces, antes de salir no lo haría, pero un buen rato antes sí. Alguno preguntaba, ¿te puede dar un telele o un patatús por la exposición al frío? Si la haces forzada y demasiado prolongada y después te quedas frío, bueno, pues entonces sí. Pero como no se trata de hacerlo forzado, directamente meterte a menos 20 grados por primera vez y después quedarte frío durante 2 horas, no se trata de eso, pues entonces no hay problema. También preguntaban, ¿es verdad que no conviene hacer esto para las articulaciones? Es decir, el tema del frío y la humedad, que no es bueno para las articulaciones, para los dolores articulares. Y lo que yo creo es que no viene el frío y la humedad constantes. Pero en esta situación que es de impacto y que tiene un estrés y que tiene como es como muy potente, yo creo que sí. Y muchas personas han hablado de los beneficios que le ha traído esto, porque se baja la inflamación y muchos problemas articulares lo que ocurre es que tienen muchísima inflamación. Entonces, como con las respiraciones y la exposición al frío se regula muchísimo la inflamación, todas las cuestiones articulares mejoran. Una persona dice, dentro de 2 meses voy a ir a una montaña y me quiero meter en un lago helado. ¿Lo puedo hacer solo o lo debo hacer acompañado? Bueno, pues lo mismo. Si ya tienes mucha práctica, claro que lo puedes hacer solo. Si es la primera vez que vas a tener contacto con el frío, entonces no te lo recomendaría, porque no sabes cómo vas a reaccionar, no sabes en qué nivel está tu cuerpo, tu organismo y tu nivel de control. Entonces yo no lo recomendaría, yo creo que es mejor hacerlo con alguien. O directamente no hacerlo si no estás preparado, es decir, hazlo gradualmente en casa, con agua cada vez más fría o directamente fría de la ducha, y muy poquito a poco, es que no hace falta forzar. ¿Cómo saber cuántas respiraciones llevo en las tandas? Porque hay veces que me desconcentro. Bueno, pues yo lo que suelo hacer es, como tengo las manos sobre mí y estoy tumbado, bueno, pues directamente cuando voy haciendo una respiración, bueno, lo pongo así para hacerme una idea, tengo las manos sobre el sofá o el colchón o lo que sea, pues hago un... Entonces esto es una ronda, estos son 2, y estos son 3, y cuando vuelvo al inicio, bueno, pues ya son 4 rondas. ¿A qué se refiere Bim con respirar por la cabeza o con la cabeza? Bueno, pues básicamente esto te va a ayudar mucho, yo creo, el tema de la órbita microcósmica que te hablaba. Se refiere a que cuando coges aire, es como si sintieras que todo sube aquí, como si quisieras hacer caca, como dice él, pero
como hacia arriba. Entonces es básicamente eso, es como si llevases el oxígeno aquí. Yo es como, me imagino, ¿no? Como si respirase y llevo el aire aquí. Básicamente es como una especie de intención, imaginación, básicamente eso. Bueno, había más preguntas, pero creo que este vídeo se ha hecho súper largo. He intentado ir un poquito rápido para que no se hiciese demasiado tedioso, pero creo que era necesario porque había muchísimas preguntas. No sé si haré más vídeos de la serie de Wim Hof, quizá más adelante alguna cosita, puedes dejarme alguna sugerencia abajo, pero creo que con esto ha quedado bastante cubierto el método. Tengo preparados otros vídeos y muchas cosas que quiero hacer en el sendero porque hay muchas ganas de seguir aportando, así que bueno, poquito a poco lo iremos haciendo. Espero que te haya gustado este vídeo para ir resolviendo tus dudas sobre el método Wim Hof para que puedas seguir caminando pasito a pasito, respiración a respiración y baño a baño en el hielo por tu sendero.